Estamos aquí en la entrevista con la abogada María Laura Estrada, profesora de la Universidad Nacional de San Luis de la carrera de abogacía. Bueno, mi nombre es María Laura Estrada, soy abogada, soy profesora adjunta por concurso en la Universidad Nacional de San Luis en la carrera de abogacía. También soy especialista en Derecho de los Negocios, también por la Universidad Nacional de Córdoba, donde me recibí, y soy abogada en ejercicio liberal de la profesión. Perfecto. En realidad, sí, no sé, fue algo natural en mí. De chica yo siempre fui bastante contestataria, siempre defendí al, al más débil. Es como que, bueno, yo ya a mis 9 años ya tenía la idea de que iba a estudiar abogacía. Me preguntaban siempre y yo decía que iba a ser abogada. Em, También tenía dentro mío un sentido de justicia muy fuerte, muy marcado, y como te decía, siempre buscando a defender al más débil. Fue un rasgo de mi personalidad. Siempre, yo decía que iba a estudiar abogacía de chica, em, pero bueno, una vocación muy definida, muy de temprana edad. Y ya durante toda la adolescencia tenía claro que iba a estudiar abogacía. Así que no me resultó ni siquiera una cuestión de dudas en cuanto a qué iba a estudiar. Siempre supe que quería ser abogada. El consejo que le daría a los nuevos estudiantes, bueno, vos ten en cuenta que yo ya tengo 48 años y fui a estudiar a Córdoba. Yo estudié en la Universidad Nacional, em, en otra provincia, eran otros tiempos. Nosotros estudiábamos de libros, no existían apuntes, no existía la IA que te hacía resúmenes. Em, y la verdad que esa formación para mí fue muy importante porque nosotros estudiamos directamente de libros. Es como que teníamos que masticar mucho la información, nos hacían estudiar mucho. Eran libros enteros. Yo nunca, cuando estaba en la escuela, nunca pensé que podía llegar a estudiar todo un libro. Y en la facultad, un libro tal vez eran 2 bolillas de una materia anual, eran todas anuales. Entonces, hizo que tuviera una formación muy completa e integral, sobre todo los primeros años. Entonces, eso ya me marcó una muy buena base para las materias de los años más avanzados. Con esto quiero decirte que mi consejo sería que lean y estudien mucho. Ya no vienen libros como antes, pero sí que vean muchas publicaciones, que vean distintos autores, que después de haber leído mucho puedan usar la IA como para que les dé un resumen, pero ustedes habiendo estudiado y que vean distintos puntos de vista, que sean críticos, que cuando estudien se hagan preguntas, no se queden con dudas, que lo que no entiendan, ahí es que hay que sentarse mucho, mucho a tratar de entender y si no pedir que alguien te explique o que alguien te ayude. En derecho no podés quedarte con dudas ni estudiar algo de memoria. Y es muy importante que se conozca a fondo la institución que estás estudiando, que no te quedes con un resumen con 3 o 4 líneas, porque el hecho de saber y haber leído distintas publicaciones y autores te va a permitir que vos puedas realizar un razonamiento y una fundamentación mucho más importante. Entonces, al momento de que vos tengas que, el día de mañana, cuando estás trabajando, entender un caso o defender a alguien, entonces, vos ya vas a tener una, un- una gran base de conocimientos que te permitan fundamentar tu postura. Para mí ese es un consejo importante, que lean mucho, que profundicen y eso te va a permitir el día de mañana tener una mayor amplitud de conocimientos y el derecho es eso, es el que sabe más, es el que está atento a los pequeños detalles, es el que va a poder el día de mañana
em, también jugar con el proceso, porque el hecho de conocer y saber el derecho te permite manejar mucho más las causas y te permite, como te digo, muchas veces te va a permitir ganar un juicio porque vas a tener toda una base tan sólida que vas a estar vos tranquila de que estás haciendo la defensa adecuada o la fundamentación adecuada cuando tengas que demandar también. Y bueno, en realidad la decisión más importante fue elegir la especialización, porque uno tiene que, el derecho es, vas a ver todo, vas a ver los civiles, vas a ver los comerciales, vas a ver constitucional, derecho administrativo, ambiental, vas a ver muchas ramas del derecho. Lo importante es, vas a saber un poquito de todo, vas a conocer un poquito de todo, pero lo importante es especializarse. La especialización la vas a elegir una vez que te recibas, pero es importante que vos vayas conociendo todo y el día que vos ya tengas tu título, puedas profundizar en algo, porque hay muchos abogados y lo importante es tener algo de conocimiento más profundo del derecho para que vos puedas ejercer. Ese fue para mí el momento más difícil y complicado, elegir la especialización. Yo elegí una especialización que ni siquiera había estudiado en la facultad porque yo quise ejercer derecho previsional y había sido como un tema que en derecho laboral me lo iban a explicar después porque las materias eran anuales y no tenían mucho tiempo de desarrollo de cuestiones que eran como algunos títulos en los programas. Después el derecho previsional adquirió mucha importancia y yo llegué a la especialización por accidente porque conocí un abogado que ejercía, entonces mis primeros pasos fueron así, con alguien que ejercía y bueno, falleció al poco tiempo él, entonces yo como que había apenitas empezado a conocerlo y me encantó, realmente me gustó mucho ejercer en derecho previsional. Ese fue en un momento de mi vida que tuve el ejercicio profesional de manera independiente, después fui funcionaria y, y después, bueno, entré al Poder Judicial y rendí. Y hago otra cosa totalmente distinta que es derecho administrativo, pero bueno, está muy vinculado con el derecho previsional. La especialización para mí es la decisión más importante. Bueno, ahora voy a seguir la entrevista yo. Mi nombre es Milena Salinas. Em, bueno, ¿qué habilidades cree que son imprescindibles para un abogado hoy? Eso que dice no puede faltarle. Bueno, las clásicas de siempre tienen que estar, por supuesto, esto que yo le decía a tu compañera, que es la dedicación a la lectura, ¿no? Que te guste leer, eso es algo que tenés que tener. Hay esto que decía que el derecho se transforma y uno es cada vez menos abogado si no lee un día. Es así, salen todo el tiempo fallos, todo el tiempo el derecho cambia, el derecho introduce otras perspectivas y uno no puede quedarse con lo que aprendió en la facultad. Nuevas leyes, sí, nuevas cambios leyes. de opiniones. Sí, y sobre todo que el derecho es muy amplio. En la formación de grado no llegamos a estudiar todo lo que se necesita saber. Entonces salimos con los principios, eso sí hay que asegurarse en cada materia, ver y decir cuáles son los principios fundamentales, los contenidos básicos. A partir de ahí, con esa buena base, uno puede ir incorporando luego la jurisprudencia, los casos que son siempre distintos y que no entran en la norma. Siempre nos aparece, esto es algo que se conoce en la filosofía como caso difícil, porque sí, los casos, los que son blanco-negro, es fácil decir qué va a pasar, pero cuando aparece un gris, el caso difícil, ahí tenemos que poner toda nuestra habilidad. Entonces, capacidad de leer, siempre, actualizarse siempre, y acá el razonamiento. Tenemos que entrenarnos en el razonamiento, que es una facultad que se ejerce, digamos. No todos sabemos cómo no perdernos en un razonamiento. Entonces, pensar, esto es fundamental, pensar mucho, ser una persona que sabe parar la pelota y decir, a ver, ¿qué solución puedo darle?
Una constante formación, Sí. el Después, ver todo en general. tenés que tener habilidades. Hoy por hoy la tendencia en lo que son los juicios, si van a ejercer, es la oralidad. Es una tendencia que se está estableciendo como que se viene. Entonces, los abogados tenemos que tener tenemos que adquirir un buen lenguaje técnico para poder expresarnos oralmente con solvencia. Porque si vamos a estar en una audiencia, tenemos que, es muy fácil. En la oralidad, chicos, está el juez ahí y quiera que no, más allá de las pruebas, influye mucho la presentación de caso que hace el abogado. Entonces, tener una buena oratoria, tener un buen lenguaje técnico. Por eso muchas veces nosotros los alumnos de primer año a veces confrontan y nos dicen, pero usted quiere que yo lo sepa de memoria. No es de memoria. Nosotros queremos que adquieran esta herramienta que es el lenguaje técnico, la capacidad de argumentar. Y sobre todo que aprendan ustedes también con lo que ya hay, que lo que nosotros les transmitimos, a generar nuevas soluciones, porque el tiempo y las soluciones cambian. Y la última habilidad que te digo es que esto que les decía recién, que ustedes sí manejan y tienen una ventaja por sobre nosotros, el manejo de las herramientas informáticas. La inteligencia artificial, por ejemplo, va a cambiar totalmente la manera de ejercer la abogacía. De hecho, ya la estamos usando. Yo la uso muchísimo para decirle, me puedes contraargumentar, y es una herramienta fantástica la inteligencia artificial. Yo creo que no nos va a reemplazar, sino que muy por el contrario va a hacer que seamos más eficaces en nuestro trabajo. Tiene mucha razón. Después, sí, igual, por ejemplo, no puede reemplazar la inteligencia artificial los abogados porque la inteligencia artificial, aunque intenta razonar, llega a un punto en el que ya no es un ser humano para tener ese pensamiento, esa ética de decir, no sé, aunque el abogado trate de no meter mucho su ética en el sentido de decir el sentimiento, siempre de una u otra forma influye un poquito, que es lo que la inteligencia artificial por ahí no tiene. Sí, como te decía, nuestro contrato con el cliente, nuestra relación con el cliente se basa esencialmente en la confianza. Y la confianza, el ser humano va a confiar, yo creo que lo que retroalimenta la relación con el abogado muchas veces son aspectos psicológicos que hay en la persona. Es difícil que la inteligencia artificial nos suplante. Yo creo que más bien nos va a complementar. Ojalá que así sea. Sí. Bueno, después, ¿se siente más cómoda en un aula que en un tribunal? ¿O ya agarró esa confianza de decir...? Son re distintos los ambientes. En un aula no hay conflicto, en principio. Se puede disfrutar de profundizar de otros tiempos, de la relación con los estudiantes, que siempre te deja algo. A mí, no sé si a lo mejor yo tengo una deformación, pero me encanta que me pregunten, me retroalimenta mucho la participación del estudiante. En la justicia sí hay un nivel de estrés que no está en el aula, que también se disfruta porque tiene otros réditos mucho más económicamente más rentables que la docencia, ¿no? Yo no puedo vivir sin el uno y sin la otra. Para mí son dos actividades tan complementarias que no me imagino siendo docente en exclusiva. No sé, me costaría ver qué puedo transmitir siendo docente en exclusiva. O sea, creo que sí, pero a mí me cuesta eso, ¿no? Yo necesito ese nexo con la práctica. Y a la vez, como siendo abogada, yo creo que también uso mis herramientas docentes, porque al cliente, lo que uno tiene que cumplir con el cliente es el deber de información. Ese es un primer deber ético que uno tiene, y en ese deber de información uno pone mucho de la docencia. Y creo que también sirve a la hora de decirle, no, mira, pará, estás equivocado, vamos a tener que acordar acá, no podemos hacer de esto por lo menos en mi caso, mi ética profesional es, si hay posibilidades de acuerdo, que se haga un acuerdo. Para eso yo creo que ahí pongo mi personalidad, ¿no? En ser una abogada más bien conciliadora y no tan conflictiva. De armar conflictos, de tirarle nafta al conflicto, no es mi perfil. Porque puede ser también después como un problema más grande, decir que hay muchas complicaciones, puede salir muy bien, puede salir muy mal, es dependiendo del caso, yo creo. Sí, yo creo siempre esto de que un buen acuerdo es mejor que un gran juicio, pero porque hay cuestiones que van más allá de lo económico, Hay cuestiones que hacen a la paz, a la tranquilidad, a la salud mental de las personas. Totalmente, si hablamos, creo que un caso de familia, el hecho de que el juicio siga puede ser muy perjudicial para todos los miembros, más si hay menores de edad. Sí, eso ni hablar. En familia, yo ayer le comentaba a tu compañera que ya no estoy haciendo mucho de familia, pero allí es donde más debes tener en cuenta la preservación de la paz familiar. Es fundamental. Y en los otros juicios que te digo, como puede ser, por ejemplo, una sucesión o puede ser en el ámbito del trabajo,
también es importante a la persona solucionar y decirle, bueno, que el pleito termine. Esto de seguir con el pleito indeterminadamente porque le favorece al abogado, me parece que es no ser leal con el cliente. Si el corazón del contrato es la confianza, lo que sigue esa confianza es ser leal, ¿no?, con el cliente. Claro, buscar lo mejor para el cliente y no para uno, ver más allá de uno. Exactamente. Bueno, ¿es posible separar completamente lo personal a lo profesional? Desde el punto de vista de que no te afecte, no, siempre te afecta un poco el ejercicio profesional. Esto que decíamos, que el abogado se carga una mochila y si es responsable, más aún porque siente que eso pasa por uno, eso sí se puede separar. Con el tiempo uno se entrena en que no te entre el caso completo porque al principio te viene un caso y te genera un estrés. Es que mucha gente olvida que siguen siendo humanos los abogados, que o sea, las cosas que pasan pueden llegar a tener una reacción, tienen un pensamiento de que puedes afectar, casos que, o sea, he visto, he escuchado, son muy fuertes, y defender eso o tratar de, no sé, que la víctima tenga ese fallo a favor es muy difícil, o al contrario. Sí, por eso está bueno, yo le explicaba a tu compañera que con los años uno aprende a confiar en la experiencia que uno tiene y ya como que la mochila la llevas más livianamente, ¿no? Siempre con responsabilidad. Pero después hay otra cosa, que en cada batalla que uno va viviendo en los juicios, por ejemplo, con el colega, uno ya no tiene rencor o bronca, eso sí se puede separar mucho. Yo tengo un colega al lado que estábamos en la audiencia y me plantea 30.000 excepciones o chicanas, y yo no me enojo, no es algo, lo admito como parte de las reglas de juego de la profesión. No tomarlo personal, porque en realidad no es personal, es un trabajo. Uno tiene que ser profesional cuando está allí, y bueno, muchas veces me ha pasado, yo siempre en general litigo por la parte actora, que algún colega se enoje, y bueno, no te puedes enojar, es tu trabajo. A lo sumo podés hacer un planteamiento, decir, bueno, a ver cómo voy a defender esto, o cómo voy a hacer para que el argumento de esta persona no prospere, o la petición esta sea desestimada. Entonces ahí está donde uno pone en juego la profesión, digamos, lo profesional, no el enojo personal o las emociones. Eso sí hay que separarlo. Aparte, ese es el punto, tratar de que el cliente poder, por decirlo de una manera, salga a favor del cliente. En decir que nada es personal, sino que todo es profesional, por decirlo. Nada es porque, no sé, conoció de antes a ese abogado, tienen aparte algo personal, un problema, no es que va a ir por ese lado. No, es totalmente profesional. Lo importante cuando uno toma un caso es no embarcarse en una aventura jurídica en donde uno termine, qué sé yo, porque es amigo tuyo, le hace el favor, no. Hay que tratar de ser profesional en todo sentido. Muchas veces, bueno, en este caso, por más que sea un amigo tuyo, decirle, no, mirá, no tenés razón, no vamos a inventar algo que no corresponde, porque aparte hay responsabilidad en las costas, y los gastos del juicio, si vos lo perdés, te lo cargan. Así que uno tiene que ser consciente de eso. Se juega mucho también como que de las reputaciones. No creo que gane este caso porque es amigo de tal abogado, se hacen favores, cosas así. Mucho la credibilidad cuando se... Sí, está muy cuestionada la justicia por fuera, pero creo que muchas veces es un error. La justicia tiene muchos defectos, el principal es la mora judicial, sobre todo hablo por la experiencia local. Pero yo creo mucho en la justicia y creo mucho en los jueces. Tengo la suerte de conocer a muchos jueces locales y realmente veo que hacen su trabajo con enorme responsabilidad en los juzgados laborales, en los juzgados civiles. Entonces es como que yo que lo veo de adentro, digo, yo confío en la justicia. Entonces me pone tan triste esto que pasa a nivel nacional, que la gente no confía en el fallo que condenó a la ex vicepresidenta, porque no se sabe realmente lo que es un juicio. Un proceso tiene todas las instancias de poder defenderse, y las personas que pasan, está lo que se llama el doble conforme, no es una sola persona, el árbitro y una sola persona, hay todo un sistema de manera que llegar a un fallo de Corte Suprema, donde los jueces que tenemos en Corte Suprema nadie los conoce, porque no hay gente que viva de la exposición en las redes. Están estudiando. Los jueces que fallaron el otro día, te gusten o no te gusten, es gente de primerísimo nivel, que está todo el día estudiando. Entonces cuestionarlos, llamarlos y meterlos en una bolsa, así es muy triste para los que todavía creemos en la justicia. ¿Y qué es lo que nosotros queremos transmitirles a ustedes, ¿no? El conocimiento académico profundo, serio,
honesto, responsable, y esto, que sean verdaderos estudiantes de derecho, no opinadores como muchas veces se ven los periodistas. Lamentablemente no es que quiera criticar a los periodistas, pero hay mucho de opinión, un poco de conocimiento profundo y científico, como el que van a tener ustedes en esta facultad. Poca formación. Sí, poco formados, porque no conocen ni la Constitución, chicos, ni la Constitución. Así que bueno, eso es lo que yo veo como muy triste, que se nos mete a los abogados y a los jueces muchas veces en un concepto sumamente erróneo, en un prejuicio. Eso es un prejuicio. Aparte es muy grave porque son, hablando por ejemplo de periodistas, son gente que todo o la mayoría del país ve y como que se forman con esas opiniones porque tampoco buscan formarse por otro lado. Entonces para ellos la formación es escuchar a esos periodistas que realmente no tienen idea de lo que hablan. Entonces es muy grave esa situación. Sí, uno lo ve localmente, ¿no? Nos critican a nosotros porque a veces podemos estar como actor o como demandado. Pero un periodista serio muchas veces no da la información objetiva si no le pagó tal para que aparezca el nombre. Entonces te ponen el nombre del abogado cambiado. Entonces, ¿dónde está la información que ellos quieren dar si simplemente pasa por un interés económico? Entonces, les vale lo mismo que a nosotros, a los abogados, en definitiva, que tanto nos critican. Así que yo creo que hay que defender la abogacía como una profesión realmente muy noble, muy de mucha responsabilidad y que es injustamente criticada. Sí, aparte últimamente, en los últimos años, es como que la carrera de por sí de abogacía, yo antes de elegirla, fue como mucha gente tuvo esos comentarios como hay muchos abogados o no sirven, o comentarios así bastante injustos por decirlo de una manera, porque es una carrera muy larga, es muy difícil, hay que saber sobrellevarla. Entonces es injusto que gente que capaz no haya estudiado o que se guíe por opiniones de los demás hablen de tal manera de una carrera que es. Sí, lo que sí es cierto es que hubo mucho descontrol en las universidades, en las facultades de Derecho, lo cual motivó que un ente del Estado que regula, digamos, que controla las universidades, hiciera todo un estudio, una acreditación de la carrera. La nuestra, por suerte, la pasó, porque hubo muchas universidades satélites que venían y daban los títulos a cualquiera sin aprobar, que no es el caso de la universidad pública, porque en la universidad pública lo que ustedes tienen garantizado es justamente la calidad, y que nosotros estamos para controlar que ustedes reciban la educación y que no se reciba cualquiera que vio luz, entró y pasó. Entonces muchas veces en los exámenes nosotros, a mí me toca estar en primer año, por ahí los alumnos se sienten como que no aprobaron y como que ¿por qué? ¿Qué sé yo? Bueno, ¿por qué somos tan exigentes? Somos exigentes porque no es nuestra obligación que ustedes salgan con el conocimiento y formación realmente a la sociedad, que no sean un peligro. La abogacía, como otras carreras, pero sobre todo la abogacía, meter a una persona que tiene el título de abogado y que no sabe, puede generar un daño social muy grande. Esto que vos decías, el daño que le genera a una familia, un abogado pleitero que no sabe y desconoce el derecho. Es terrible el daño social que genera. Entonces, la universidad pública lo que tiene es eso. Ustedes saben que estando acá en esta universidad, nosotros que estamos obligados a controlar la formación, a darla y a controlarla para que sea de calidad. Y la última pregunta. ¿Qué caso o situación le hizo replantearse su ética o visión del derecho? ¿O tuvo alguna vez un caso tan así? Sí, no, a mí me está cambiando la visión del derecho en muchas. Ustedes saben que ha habido con este nuevo cambio de gobierno, de ideología, el derecho del trabajo ha sufrido un enorme impacto, ¿no? Lo cierto es que se habla de la ley Bases, que hizo cambios de tipo regresivo en la legislación laboral. Pero yo me he preguntado, y esto es el cambio ¿cómo estábamos? ¿Estábamos bien? No estábamos bien. No. Esos supuestos derechos de los trabajadores sociales eran entelequias, porque en definitiva la persona estaba en negro, cobrando menos su salario no le rendía, no tenía la obra social que correspondía, la obra social es un desastre, tiene obra sí, pero no le dan las prestaciones, o sea, todo de baja calidad. Entonces esos derechos de baja calidad hay que cambiarlos. Entonces esto a mí me ha hecho repensar mucho mi práctica. Yo que siempre he sido abogada de parte actora,
tengo como una consideración con la empresa, ¿no? Y decir, bueno, la empresa también tiene una realidad y una entidad y tiene también su necesidad de protegerse. Entonces hay que contemplar otros intereses, ¿no? Tratar de no tener, esto es lo que yo creo que he venido a cambiar en los últimos años, no tener una visión tan sesgada, ¿no? Siempre del lado del trabajador. También hay que ver a la empresa, también hay que ver a la sociedad, también hay que ver el interés común, el interés general, que no es el interés de un solo sector. Para mí esto ha sido fundamental, porque como estábamos con las herramientas que teníamos, sobre todo en el derecho al trabajo, estábamos muy mal, muy mal. La mitad de los trabajadores argentinos en negro, en la informalidad, con lo que eso significa en todos sus derechos, ¿no? Que en realidad creo que lo normalizamos mucho el trabajar en negro y que no es realmente bueno, es muy grave, porque uno como trabajador, que realmente los que trabajan en negro trabajan muchas horas, no tienen la hora social, no les pagan lo que deberían, es muy grave, pero es como que la gente busca, es lo primero que busca porque es lo más fácil. Pero bueno, deberían cambiarlo porque es algo muy, o sea, deberían. Sí, no, Es algo que se tiene que cambiar. es lo que han intentado, ¿no? Decir, bueno, con estas cosas que había, las multas por empleo, hace 20 años que están estas normas, y más, 30 años que están esas normas, y no se logró aumentar el trabajo en blanco, no se logró. Entonces, cambiemos las normas. Es lógico, es una ecuación muy sencilla. ¿Cómo vamos a seguir con lo mismo si no dio resultado? Por supuesto, siempre garantizando la dignidad de los trabajadores, que eso es lo que lo que vos ves afectado, ¿no? Es decir, bueno, lo primero que salgo a buscar es un trabajo en negro, con tantas horas de trabajo, sin cobertura de accidentes. Claro. Buenas, sigo yo, soy Mara Carranza y le voy a preguntar con respecto a cuándo se recibió, en qué momento fue en el que se sintió que se iba a recibir. ¿Cómo fue ese momento? Sí, bueno, es un momento que uno espera mucho, porque lógicamente son muchos años de formación. Usted tiene 5 años, en la universidad que yo fui eran 6, así que uno lo espera como un gran momento de la vida, más de que uno es joven y ve todo como un poco exagerado o dramático muchas veces, o por lo menos yo era así. Así que ese momento fue muy esperado. Me tocó vivirlo en el momento en que hubo un acontecimiento político muy importante, que fue la caída del gobierno de la Rúa. Así que la ciudad estaba incendiada, la economía estaba incendiada, y eso como que agigantaba el clima de incertidumbre. Pero igual que cualquier estudiante lo viví con incertidumbre, a pesar de que había venido trabajando yo desde antes, pero fue un momento de mucha incertidumbre, pero a la vez de mucha alegría, ¿no? Y bueno, sí, me imagino ese sentimiento en el cual... ¿En qué año más o menos fue? Esto fue en el 2000. Ah, en el año 2000. 2000. Sí, Ah. sí. Y pasó de todo. ¿Cómo se evalúa la formación académica al finalizar la carrera? En el caso de la mía, creo que nosotros en nuestra época teníamos muy buena formación de grado, porque teníamos estructurado de otra manera las materias. También es cierto que las materias eran anuales, ¿no? Teníamos otra manera de estudiar que la que tienen ustedes. Que la de ustedes tiene sus ventajas, porque veo que son estudiantes que están acostumbrados a adquirir principios, y no tanto como nosotros, que era un poco un estudio más así, más llano, más sin dimensión. Pero esa formación yo creo que fue buena en ese sentido, ¿no? De que era muy profunda, era una formación más tranquila, más con mayor coordinación entre materia y materia. De todas formas, lo que sí nosotros carecíamos mucho era de la práctica profesional, que eso es algo que las universidades se hicieron cargo después. De hecho, ustedes tienen en sus currículas un montón de práctica profesional que nosotros no teníamos en esa época. Pero como que lo nuestro era mucho más teórico que lo de ustedes. Esto de tener un consultorio como tienen ustedes, que tienen esa posibilidad de acercarse a tribunales y hasta litigar un caso, eso es fantástico para despejar esa incertidumbre que tiene el alumno que se recibe, ¿no? Bueno, y ahora vamos a preguntar preguntas con respecto a cuando ya era abogada y tenía sus primeros casos. Bueno, ¿cómo fue su primer caso como abogada?
Bueno, esto fue muy de manera muy gradual, porque yo, como les comentaba a tu compañera, empecé a trabajar en estudios jurídicos. Entonces yo tenía un jefe que era el responsable del estudio y yo hacía una parte de la redacción de la demanda. Generalmente te mandaban a hacer eso, ¿no? A redactar la demanda o hacer la procuración, ir a tribunales, buscar, en ese momento era todo papel. Entonces yo a la profesión la venía ejerciendo, digamos. Ahora, cuando yo ya quedé, que lo hice acá en Villa Mercedes, que abrí mi oficina y dije, bueno, yo voy a llevar los casos, fue también un poco choqueante, digamos, ¿no? Se siente un poco más ese peso que les explicaba, esa responsabilidad que uno siente porque es uno el que da la cara. Sin embargo, siempre tuve la suerte de disfrutarlo, ¿no? Nunca tuve experiencias negativas con los clientes, nunca me denunciaron, nunca me peleé. Fueron pocos los casos en que recuerdo que haya sido conflictivo. Yo pienso que si uno le da información al cliente desde un inicio, no tiene por qué haber malos entendidos, ¿no? Claro, El deber de información del abogado nunca lo hay que descuidarlo, digamos. No, sí. Bueno, ¿qué sintió al tener la responsabilidad de representar a un cliente? Bueno, por eso te digo, fue una enorme responsabilidad y después a lo largo del tiempo se empieza a disfrutar un poco más, porque al principio como que se sufre, ¿no? Se sufre porque no se sabe bien si la estrategia, uno está seguro, ¿no? Uno nace de una seguridad. Son habilidades que uno tiene que ir adquiriendo. Esto, no desesperarse de que la formación profesional y la práctica profesional es una etapa de proceso. Primero uno es abogado con otro, ¿no? Es un abogado junior de otro. Ojalá tengan la suerte de tener buenos tutores o buenos jefes. Yo tengo los mejores recuerdos de mis jefes en Córdoba, tuve varios, uno más diferente que el otro, y son todos los días que me acuerdo de las cosas que me decían. Entonces esa etapa del abogado que se entrena es muy linda, aparte que el abogado que te entrena, por lo menos yo tuve esa suerte, te va tirando cosas como para que vos vayas adquiriendo. Yo me pasó que yo era una persona muy idealista, muy suave en mis modos, entonces tenía uno que me decía, vas a ser pobre siempre, yo, por ejemplo. Pero yo hoy lo pienso, me lo decía para que tomara conciencia, ¿no? De decir que tuviera un poco más de carácter en ciertas cosas, o más conciencia en relación a otras. Es así que uno se empieza a dar cuenta que esto es lo bueno que tiene esta profesión. Cuando uno empieza a ejercer, se empieza a dar cuenta qué es lo que uno tiene como fortaleza y qué es lo que a uno le falta, ¿no? Entonces te vas formando muy integralmente. A mí por eso me gusta mucho el ejercicio profesional, porque vos como persona creo que te vas mejorando también, porque vas diciendo, me falta esto, qué bien esto que lo hice. Que a lo mejor, si a lo mejor estás, no sé, en una carrera que no es conflictiva, ni te lo preguntas. Pero acá, como estamos todo el tiempo sometidos a este choque de si lo hicimos bien, lleva mucho, el ejercicio profesional autónomo lleva mucha artesanía de parte de uno con uno mismo y con lo que uno hace. Claro, sí. Como una restricción. Sí, totalmente. Mucha responsabilidad. Sí, totalmente. Y con respecto a eso, ¿cómo maneja la relación en la actualidad con los clientes en los procesos judiciales? ¿Cómo ves? Con mis clientes en particular, yo la verdad que, bueno, ha ido variando en el tiempo, porque con esto del WhatsApp tenemos un contacto más inmediato con el cliente. Yo en general trato de guardar distancia con los clientes, en el sentido no me hago amiga ni nada, porque esas cosas por ahí perjudican un poco la relación. Tengo una relación súper cordial y afortunadamente lo que más me gusta a mí, lo que más satisfacción me da, es cuando me traen al hijo o al sobrino, porque tiene un caso el hijo, el sobrino, que eso es de lo que te dice, eso es lo que te dice que hiciste bien lo anterior. Claro, como ¿entendés? que la recomienda. Claro, soy el hijo de tal, usted atendió a mi papá hace 10 años. Eso es la mejor satisfacción. Esa es la satisfacción que tiene la abogacía, no económica, uno te confirma como persona, decir, bueno, está bien, no fui una desgraciada que te van a recordar sus hijos y los hijos de los hijos, como esta HDP que le hizo esto a mi familia. Claro, como con ella no, porque no se pudo hacer esto, salió mal. Sí, exacto. Entonces, esto es muy lindo, la verdad. Eso es lo mejor que uno tiene con los clientes, la posibilidad de seguir la relación, que no se corte ahí. Bueno, ahora le voy a preguntar
Con respecto la docencia del derecho, ¿qué la motivó a convertirse en docente? Bueno, yo creo que la docencia es algo que está en el ADN de las personas. Hay personas que les gusta la posibilidad de dar, de ser generoso con el otro. Vos no podés ser docente si no sos una persona generosa. Si vos sos una persona que no vive giles, el famoso no vive giles, no es para el que es docente. El docente, al contrario, quiere transmitir lo mucho o poco que sabe, lo quiere transmitir y se siente bien en esa transmisión. Yo siempre lo digo, esto se lo digo a mis alumnos, pedagogía viene de la palabra de dar amor, digamos, uno le da al otro algo, le da como cariño, es como, tiene que ver con lo que una madre a un hijo, es así, es una situación de eso, donde uno lleva de la mano y conduce a alguien, eso significa pedagogía. Es así que es algo que uno lo trae, creo que está en la personalidad de uno, íncito en la personalidad. Y creo que mi papá era ingeniero, y yo veía que él, a pesar de todas sus obligaciones que tenía, cumplía porque él trabajaba en la industria privada, él nunca dejó de ser docente en la universidad. Y yo siempre le preguntaba, y él me decía cosas muy positivas sobre la docencia. Entonces yo creo que de ahí viene la elección. Bueno, ¿y cómo fue su primera experiencia dando clases? Creo que, no me acuerdo, pero creo que en el profesorado que yo le comentaba antes, que hice la formación pedagógica en Córdoba, como si fuera en el Instituto de Formación Docente de acá, que es una formación pedagógica dirigida a profesionales, que vos sos contador, si sos ingeniero, si sos abogado. Bueno, en eso tuve que dar en un secundario una clase sobre, era algo sobre el poder legislativo, ejecutivo, judicial, con unos adolescentes que no me daban ni pelota, en una escuela ahí cerca de La Cañada. Así que pero no la padecí nada, fue una formalidad. Después me tocó en el secundario dar clases, acá en Villa Mercedes, y también tranqui, bien, lo viví bien. Pero el mayor desafío fue cuando empecé a enseñar en abogacía, que rendí un concurso como auxiliar acá en esta facultad, y empezaba en las primeras camadas, eran 400 alumnos. Y nos tuvimos que hacer cargo de, a veces dar clases, éramos auxiliares, y a veces nos tocaba dar clases de teoría, y fue todo un desafío porque eran muchos alumnos, un aula con 400 alumnos es medio inmanejable, ¿no? Es así que, bueno, no sé si habrá sido buena o mala la clase, pero fue una gran práctica, que esto yo se lo debo a esta universidad, ¿no? Realmente de una universidad que a mí me ha formado como docente en ese sentido. Yo aprendí a ser docente en ejercicio en esta facultad. ¿Qué intenta transmitirle a sus estudiantes más allá del conocimiento jurídico? Bueno, has tocado una pregunta fundamental. Yo creo que intento transmitir muchas cosas, aparte del conocimiento disciplinar de la norma, de la fría norma jurídica. Yo intento transmitir mi experiencia, por eso te digo que a mí me resulta fundamental el ejercicio profesional, porque yo de ahí saco todo y digo, bueno, les voy a decir a los estudiantes esto, les voy a decir esto, les voy a decir que le den bolilla a esto. Eso intento transmitir, ¿no? La experiencia profesional, pero también intento transmitir mucho de mis valores como persona. Yo no creo que podamos separar, ¿no?, quiénes somos en la vida personal, en la vida profesional, de lo que somos como docentes. De hecho, me he sentido muy triste estos días por algunos sucesos en relación a esto que decía de atacar a los jueces, de desacreditar a los jueces, de desacreditar la profesión, desacreditar el derecho, el sistema jurídico. Y yo tengo una gran fe en el sistema jurídico, soy una gran apasionada del derecho e intento transmitirle eso a mis estudiantes. Sobre todo los de primer año, que creo que los de primer año son los que hay que como ser más consciente, ¿no?, de lo que les transmitimos como personas, ¿no? Porque uno cuando va a formar a un estudiante tiene que decir, bueno, ¿qué perfil de abogado quiero formar? Yo no quiero dar yo el perfil de abogado chanta, entonces no voy a enseñar chanta, no voy a decirles a los chicos que esto se hace así, que esto es para esto. A mí esas cosas no me gustan, entonces yo evidentemente voy a transferir mis valores a lo que yo enseño. Yo cuando tengo que dar simulación en el derecho privado, está bien, yo respeto las herramientas jurídicas, cómo pueden ser usadas, pero me gusta darle mi impronta personal en cuanto a que nosotros somos operadores del derecho, que la primera obligación que tenemos es de actuar de manera
legal, correcta, de buena fe. Eso me gusta enseñarlo. Creo que es fundamental. Y la última pregunta, ¿qué desafíos encuentra al enseñar derecho hoy en día? Muchos desafíos, porque ustedes son distintos a lo que éramos nosotros. Esto que hablábamos de que el alumno hoy por hoy es un nativo digital porque ha nacido con los medios tecnológicos y muchas veces se ve siempre enfocado hacia lo digital, ¿no? Y no toma el papel, por ejemplo, es algo que es más ajeno, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver cuáles son las fortalezas de este nuevo estudiante que tenemos, porque tiene muchas fortalezas, no subestimarlo, ayudarlo para superar algunas cosas. Por ejemplo, sabemos que hay muchos de los estudiantes que tienen problemas con la interpretación de lo que leen, ¿no? La interpretación de lo que leen. Entonces nosotros somos la guía y tenemos que estar conscientes de la problemática que tienen y tenemos que ayudarlos en esa problemática, sin renegar del alumno que tenemos, sin renegar. Al contrario, sabemos que manejan las herramientas informáticas mejor que nosotros, entonces con eso pueden hacer una importante diferencia y hasta ser mejores que nosotros. Esa es la idea, que sean mejores que nosotros. Claro. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Hola, mi nombre es Sofía Pérez y vamos a finalizar esta entrevista con las siguientes preguntas. ¿Cómo evaluar la participación en clase más allá del rendimiento en exámenes? Cuantificarlo, digamos, cuantificarlo en una nota, en el caso personal mío, que es en derecho privado parte general, no se cuantifica, sí se incentiva, digamos, ¿no? Nuestros prácticos están basados en la tarea grupal de los alumnos en clase. Ponemos mucho foco en eso, porque creemos que los estudiantes se están conociendo entre ellos, es una manera de socializar y creemos mucho en ese autoaprendizaje que hacen entre ellos, en cómo ellos se ayudan, ¿no? Siempre les llevamos casos, se les presenta un caso y tienen que solucionarlo. Una de las habilidades que tienen que tener los abogados, y es uno de nuestros objetivos del programa, es la habilidad para solucionar un conflicto, ¿no? Entonces, por lo menos, no digo que van a llegar a la respuesta correcta porque son estudiantes de primer año, ¿no? Pero nosotros necesitamos que ellos empiecen a pensar jurídicamente, que empiecen a decir, bueno, ¿qué herramientas jurídicas tengo? Tengo estas normas, tengo estos principios, tengo estos hechos del caso. Entonces, esto la única manera de enseñarlo es que lo hagan ellos en clase. Por eso nosotros damos mucha importancia a eso. Por supuesto, desde ya que las clases teóricas tratamos de que no sean magistrales, nos encantan que los alumnos participen y, como siempre digo, de nuestra parte siempre de una manera de hacer valer el pluralismo, digamos. Pueden ser, como decíamos, pañuelo verde, pañuelo celeste. Para nosotros es bienvenida la opinión porque el estudiante de abogacía tiene que ser un estudiante con espíritu crítico. Así que bienvenida siempre la participación, bienvenida e incentivada. Siempre con argumentación. Sí, es la idea, obviamente están aprendiendo la herramienta. Esa es otra de las habilidades procedimentales que nos proponemos enseñarles en el primer año. Esta habilidad para argumentar, lógicamente, primero va a ser poco porque todavía tienen muy pocas herramientas, recién están adquiriendo vocabulario técnico, recién están adquiriendo el conocimiento de la norma jurídica, les cuesta eso de interpretar y subsumir un hecho particular en una norma general. Pero necesitamos que lo practiquen y a eso le dedicamos mucho tiempo, ¿no? Un día es práctica. Bien. ¿Qué actitud usted distingue que un buen estudiante va a ser un buen abogado? Y esto que te digo, la creatividad a la hora de plantear, resolver el caso, ¿no? Porque muchas veces, a lo mejor conoces mucho norma jurídica, pero no se trata solamente de eso, se trata de decir, este caso tengo que hacer esta estrategia. No va a ir por este lado, sino que va a ir por ese otro. Pero principalmente eso tiene que acompañarse con mucho estudio, porque vos vas a poder moverte creativamente entre la norma jurídica si sabes muchas normas, y si estudias mucho, y si leíste mucha jurisprudencia. Porque uno, salvo que trabajes en la justicia y seas defensor público, te llegan un número limitado de casos. Entonces la manera en que vos podés ver muchos casos en poco tiempo es leyendo jurisprudencia, leyendo fallos de todos los tribunales. Entonces, las dos cosas, ser creativo a la hora de solucionar, o sea, ser inteligente a la hora de solucionar, y segundo, ser muy estudioso. Bien. ¿Qué área del derecho usted le apasiona más y por qué?
porque por ahí pudo haber elegido algo, pero también le apasiona. Sí, si yo generalmente lo que yo hago más, que es el derecho al trabajo, no es lo que más me apasiona. Paradojalmente, de lo que me gano la vida no es de lo que más me apasiona. O sea, me apasiona el derecho al trabajo, pero más me apasiona el derecho privado. Sobre todo el ámbito de los derechos personalísimos, son casos que me encantan y que a veces son muy raros que se vean en un litigio judicial, porque muchas veces el diario de acá, de casos que hay en la justicia, son más que ver con lo patrimonial, más que ver con el ámbito del trabajo, el ámbito de los contratos, de los derechos reales, de las sucesiones. Pero estos que hablan de otros intereses de la persona en sí misma, de los derechos personalísimos, es decir, de, por ejemplo, la imagen, el honor, la intimidad, eso a mí me encanta. El tema es que a veces se vuelve una entelequia poder litigarlo, ¿no? O también me gusta mucho lo que es derecho de consumidor, que también tiene esta problemática, ¿no? De muchas veces, ¿quién va a litigar por un caso chico? Muy poco, ¿no? Eso es algo que falta en los tribunales nuestros, que es un fuero especializado en consumo, por ejemplo. El derecho de consumo, claro, que es algo que nos toca a todos somos consumidores en algún momento. Bueno, ¿qué estrategias recomienda usted para preparar previas y exámenes finales? Qué buena pregunta. Bueno, yo pienso que la estrategia es en anticiparse y ir estudiando con tiempo, porque todo estudio es un proceso. Primero, que la lectura sea siempre atenta y sumamente consciente. Si uno no entiende, dar hasta 4 lecturas, no importa que sean 4 lecturas, a la cuarta la vamos a interpretar y comprender. Entonces, para hacer eso necesitamos tiempo. Entonces, la manera es siempre ir estudiando con antelación. Si sabemos que el docente va a desarrollar la unidad 2, bueno, lo ideal sería llevarla estudiada, pero no se puede, sabemos que eso no la hace nadie. Entonces, apenas salimos de clase, esa semana estudiamos la 2. La vamos leyendo de a poco, esto no se puede tragar de golpe, no se puede. Esto es un proceso. El aprendizaje, la construcción del aprendizaje en el cerebro humano, eso ya está dicho, es una construcción que tiene que tener bases sólidas. Entonces, si no entiendo lo del principio, no voy a entenderlo del final. Y nuestra estructura de derecho codificado siempre es en base a un sistema. Y ese sistema es como un juguetito, ¿no? No podemos meter todo junto. Es primero un tornillo, después el otro. Entonces, primero, proceso, lentitud. Y segundo, a mí me gusta mucho, además de la lectura papel o digital, el hecho de hacer resumen para uno mismo, ¿no? No estudiar por un resumen, sino estudiar por la fuente, por el texto, y hacer resumen. También requiere tiempo, pero lo que uno aprende ahí es básico. Aunque sea un cuadro conceptual que uno se haga, no digo el resumen de todo, pero el cuadro conceptual es hecho por uno. Palabras claves. Porque uno se conoce a sí mismo, sabe cómo va a aprender y decir, bueno, me agarro de esto, ¿qué me estaba preguntando el profesor? Voy a los principios, ¿cómo empezaba el cuadro? Con tal y tal cosa, ¿dónde lo encuadro? ¿No? Esa es la manera que, esto ya está estudiado por los primeros pedagogos, digamos, cómo conoce un niño, cómo aprende el ser humano. Entonces, el cuadro conceptual me parece fundamental, es un mapa que tiene que tener para tener esa base. Y después practicar, socializar el aprendizaje, eso ayuda mucho, estudiar con otro, no todo, pero aunque sea juntarse un día a estudiar, es fundamental. La mirada del otro, porque uno a veces tiene una mirada muy cerrada, después se van a dar cuenta, que uno ve una cosa y el compañero ve otra cosa. Y ese choque es fantástico, ahí aprendes muchísimo. Así que eso me parece fundamental. Y después, cuando vamos a rendir, supongo que si usted rinde el día 10, tiene que hacer un cronograma de estudio. Dice, bueno, tengo 10 días, bueno, el día 1 estudio la bolilla 1 y la 2, el día 2 y no moverse de ahí. Con esa receta vas tranquilo. Anoten. ¿Qué miedo tenía usted cuando arrancó con su vida laboral? Y el miedo es no encontrar la solución o sentirse según la solución. Eso era el miedo, básicamente. Pero bueno, afortunadamente, como ya les digo, el hecho de tener buenos tutores hizo que esa transición no fuera traumática, por lo menos en mi caso, ¿no? Claro. Y después hay otras variables muy siempre que aparecen, que son los primeros casos que tenés propios son de tu familia, que es lo peor que puedes hacer, llevar un caso de un familiar, porque te persigue hasta el asado del domingo. Pero es algo que tenés que vivir, ¿viste? No hay manera.
¿Algún consejo que le pueda dar a los estudiantes de abogacía de primer año? Yo creo que el mayor consejo que yo les puedo dar es que estudien mucho y confíen en sí mismos. Que estudien mucho y confíen en sí mismos. Ahí se van todos los miedos y es impresionante lo que se crece. Y que tengan mucha fe en el proceso. Porque ser abogado no se es de un día para otro. Lleva un enorme trabajo de formación artesanal y de día a día, del día a día. Entonces no hay que desesperarse, hay que tener paciencia. El tiempo verdaderamente... el tiempo es algo que pone en su lugar las cosas. Entonces, no desesperarse, estudiar y confiar en ese resultado, que va a ser lejano, pero hay que ejercitar la paciencia. Hay una frase que dice, el tiempo se venga de las cosas que se hicieron sin su participación. Entonces hay que darle tiempo y hay que vivir el proceso y disfrutarlo, disfrutar mucho el proceso de formarse, el proceso para ser un abogado. Y estudiando mucho, confiar que llega el momento en que se van a sentir bien, seguros y confiados. Y en el caso de llegar al punto de la frustración, que digo, no puedo más, ¿qué es lo mejor para hacer? Bueno, detectar cuál es la causa del problema. Supónganse fracasar en exámenes, ¿no? Una materia no puede aprobar. Hay que buscar ayuda, no quedarse solo en que no, encerrarme, no, buscar, sobre todo los pares. Yo creo que los pares tienen... Está bien, hablar con el profesor, por supuesto, porque el profesor les va a decir honestamente en qué ven que fallan. Uno ya se da cuenta. Nosotros que estamos mucho en primer año, los auxiliares que están siempre, a mí me gusta que ellos vayan a los exámenes, los auxiliares. ¿Por qué? Porque ahí ellos aprenden y ven cuáles son las fallas de los alumnos concretas. Entonces nosotros le decimos, tratamos de darle una devolución al alumno para que ellos se vayan, aunque se vayan con un bochazo, pero se vayan con... Entonces le preguntamos, ¿de dónde estás estudiando? ¿No? Entonces siempre buscar ayuda. Primero en el equipo docente, fundamental, y después en los pares. Por eso es importante tener buenos amigos, es importante estar relacionado. Ayuda muchísimo a sobrellevar el estrés, la ansiedad de los nervios. Porque los exámenes son estrés, ¿no? Y las herramientas emocionales de ustedes se están desarrollando. Entonces tener amigos, tener compañeros, ayuda mucho. Así que creo que hay que apoyarse mucho en eso. ¿Usted se frustró mucho o disfrutó el desarrollo? Yo era muy exigente, por eso es muy exigente y no disfrutaba. Estaba muy compenetrada en que tenía que saberme todo, absolutamente todo. Por suerte me acompañaban los buenos resultados y eso, los buenos resultados tienen esto, ¿no? Cuando vos tenés un buen resultado, es como que querés seguir teniendo buenos resultados. Entonces te vas como, querés seguir, vas como escalando en los buenos resultados. Al contrario, los fracasos tienen que ser también lo mismo, ¿no? Tienen que ser el pie para decir voy a mejorar esto que hago mal. No tienen que ser el pie para frustrarse. Yo pienso que ahí hay que sacar fuerza donde uno tiene, hacerse más fuerte y encarar. Lo peor que puede uno hacer es dar la vuelta y decir no, esto no es para mí. A menos que realmente se descubra alguna cuestión vocacional muy particular, como por ejemplo que les aburre todo, absolutamente todo. Siempre hay cosas que son aburridas. Esto el estudiante tiene que saberlo, ¿no? Aburrirse se va a aburrir por momentos, pero porque no todo es de su interés. Pero si ya todo te aburre, todo, desde decir, bueno, me la voy a pasar en los tribunales leyendo jurisprudencia, y bueno, ahí esa sería la única manera de plantearse. Pero me parece que tiene que ver más que nada con otras cosas, cuando la vocación no es esa, tiene que ver con otras cosas, no con esto de aburrirse. Así que bueno, sí es un ejercicio, como yo digo, mucha introspección y que es válido que en el camino puedan encontrar otra dirección. Eso no es algo que esté mal, al contrario, está bien. Pero bueno, es una carrera que sí, que lleva mucho esfuerzo. Bueno, muchísimas gracias por darnos parte de su tiempo y bueno, damos por terminado. Bueno, gracias a ustedes y les deseo mucho éxito en sus actividades.